tenemos programado la clase de uropatía obstructiva. Entonces vamos a iniciar con la parte introductoria. Bien, a ver. Doctor, disculpe, aún hay alumnos en espera. ¿No hay? A ver, porque acabo de darle... Hay alumnos en espera. Solo hay uno que ya le acabo de dar admitir. A ver. Ernesto García, ya. Chuquilín, ya. Agurto. Ya. Bien, entonces mientras hacemos lectura de este casito de su libro que le he extraído, ya, mientras vamos dando tiempo a que se integren los demás. Bien, nos cuentan acá de que este es un pacientito llamado Baldomero. Miren, joven, ¿no? 44 años de edad, pero sí es obeso, que ingresa en la guardia con un cuadro de intenso dolor lumbar, ¿no? Intenso dolor lumbar, tipo cólico, ¿no? Que irradia hacia delante y compromete los genitales. De 6 horas de evolución. El dolor se localiza del lado izquierdo y el paciente presenta gran inquietud y desasosiego. Se interpreta como cólico renoliteral, ¿no? Y se inicia el tratamiento analgésico endovenoso. El examen físico es normal y no hay antecedentes personales de importancia. Le notan que empieza a tener anuria, ¿no? Como presenta anuria, se presupone una obstrucción infravesical por un lito, pero como la percusión suprapúbica no puede ser evaluada por el abundante panículo adiposo, la presencia de anuria lleva a la realización de un cateterismo vesical. Le hacen el cateterismo vesical, pero el catéter progresa por la uretra hasta la vejiga y no encuentra orina, ¿no? Entonces, nos preguntan cómo interpreta el caso, es decir, cómo explicaríamos, cómo analizaríamos e interpretaríamos los síntomas, ¿no? Los signos y los hallazgos que se han encontrado al evaluar al paciente y lo que se ha hecho. ¿Cuál sería el procedimiento diagnóstico? Indicaría en primer lugar, ¿no? O sea, ¿qué haríamos como examen auxiliar en primer momento? ¿Y cuál es el estándar de oro para la localización de los litos? Entonces, esas preguntas vamos a intentar resolverlas al final de la clase, ¿no? En lo cual quisiera yo que puedan fijar los síntomas y también el cuadro clínico que vamos a describir en esta clase acerca de uropatía obstructiva. Bien. Entonces vamos a empezar primero diciendo que nuestro contenido de temas para el día de hoy pues corresponde a concepto en primer lugar, causa de uropatía obstructiva, fisiopatología, cuadro clínico y diagnóstico. Hablaremos un par de minutos de hipertrofia benigna de próstata, su diagnóstico diferencial y qué hacer en un primer momento frente a pacientes con sospecha de uropatía obstructiva. Bien. Entonces, ¿a qué se llama o qué cosa es uropatía obstructiva? A ver. Entonces acá nos empiezan diciendo, a ver, quiero un ratito asegurarme que no hay nadie más esperando. Ya. Entonces, uropatía obstructiva se refiere a todo ese conjunto de alteraciones morfológicas y funcionales de la vía urinaria, ¿no? O sea, deben haber cambios morfológicos y funcionales del tracto urinario, pero que son debidas a una obstrucción parcial o completa de estas, lo cual impide el flujo de orina. Algunos términos que hay que recordar es hidronefrosis,
¿no? Hidronefrosis, que significa dilatación de la vía urinaria. Dilatación de la vía urinaria. ¿Y a qué se llama nefropatía obstructiva? Deterioro de la función renal, ¿no? Deterioro de la función renal. Entonces quiero acá señalar dos cosas. Para hablar de uropatía obstructiva, tiene que haber algún indicio de daño en la vía urinaria. Es decir, el punto esencial es que demostrar que hay hidronefrosis o dilatación de alguna parte de la vía urinaria. ¿Ya? Esto sería el término básico o el concepto central de uropatía obstructiva, que hay algún cambio en la estructura, en la morfología de la vía urinaria. También puede haber trastornos funcionales, pero para hablar de uropatía obstructiva tenemos que demostrar alguna dilatación de la vía urinaria, a cualquier nivel. Y cuando ya esta dilatación o estos cambios estructurales y funcionales conllevan aumento de la urea y la creatinina, es decir, cuando ya hay indicios de lesión renal, en el cual la función renal se ve disminuida, ahí se usa el término de nefropatía, o sea, daño en el riñón, ¿no? Obstructiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene HBP, hiperplasia prostática, pero si no hay dilatación de la vía urinaria, si no hay cambios en la urea creatinina, entonces no podríamos hablar de uropatía obstructiva, simplemente quedaría como hipertrofia benigna de próstata. ¿Ya? Pero si el paciente empieza a tener retenciones urinarias, entonces ya hay cambios, ya hay alteración funcional o morfológica. Entonces ahí ya se hablaría de uropatía obstructiva. Si no, solo quedaría como hipertrofia benigna de próstata. ¿Ya? Y si aparte de eso encuentro urea y creatinina elevada, ya hablaré pues de nefropatía obstructiva. O sea que ya hay cambios o daños en el parénquima renal y no solo en la vía urinaria. Bien. ¿Cuáles son las causas de uropatía obstructiva? Miren, en la niñez, en la infancia, las causas suelen ser más comunes, congénitas. Sobre todo las válvulas uretrales posteriores, ¿ya? Las válvulas uretrales posteriores y las estenosis de la unión pielo-ureteral. Es decir, esta es una alteración arriba, en la parte alta de la vía urinaria, y esta es una lesión, una alteración en la parte baja de la vía urinaria. Pero estas válvulas uretrales posteriores o estenosis de la unión pielo-ureteral son más comunes en los niños como causa de uropatía obstructiva. En cambio, en la adultez, sobre todo en el varón, las litiasis urinarias, ¿no? Saben que la litiasis o los cálculos urinarios es más frecuente en el varón, ¿no? Pero también se puede encontrar en las mujeres. En la mujer, el embarazo puede producir uropatía obstructiva, sí, sobre todo del lado derecho. En la mujer ya adulta mayor, una causa común en nuestro medio es las neoplasias ginecológicas, es decir, problemas que no son netamente de la vía urinaria, sino que de la parte genital, pero que alteran la estructura de la vía urinaria. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. ¿Ya? Avanzado sobre todo. Y en el caso del varón adulto mayor, pues están los problemas como el adenoma de próstata o HBP y también los tumores vesicales, ¿no? Es decir, el cáncer de vejiga. Entonces, estas son las causas principales, las más importantes. Aquí les muestro este cuadro. Miren, todas las posibilidades de causas congénitas que pueden traer alteración de la vía urinaria y consiguiente uropatía obstructiva. Ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Las válvulas uretrales posteriores, también están los problemas del meato urinario, o sea, en la parte baja, las estenosis o estrecheces del meato urinario,
y una serie de causas más, ¿no? ¿Ya? Congénitas. Y adquiridas, ¿no? Miren, adquiridas pueden ser a nivel del riñón, como por ejemplo los cristaluria, los cristales de ácido úrico en un paciente con neoplasia que le someten a quimioterapia, puede ser síndrome de lisis tumoral. Y venir luego más adelante con que la uretra se le tapó y empieza a hacer dilatación de la vía urinaria. La litiasis por oxalatos u otros fármacos, ¿no? La mioglobinuria y la hemoglobinuria, por ejemplo, en anemias hemolíticas masivas o en la hemoglobinuria paroxística nocturna, puede causar a lo largo tiempo uropatía obstructiva. El mieloma también son causas dentro del riñón, ojo, dentro del riñón. Un poquito más abajo, en el tracto superior, en los uréteres sobre todo, también es común los cálculos. Y en nuestro medio es común que haya litiasis ureteral con uropatía obstructiva. También puede producir los coágulos, ¿no? Los coágulos, ¿no? Las estrecheces a nivel de diferentes niveles de la vía urinaria, ¿no? El embarazo que les mencioné, los cuadros ginecológicos como el cáncer de cuello uterino, ¿no? Los tumores, ¿no? Miren por acá el aneurisma de aorta, son procesos que alteran la vía urinaria, sobre todo la parte alta. Aquí hay que mencionar la fibrosis retroperitoneal, ¿no? La fibrosis retroperitoneal, los tumores de colon, de páncreas, los abscesos perirenales, son problemas por arriba de la vejiga, ¿no? Pero por debajo del riñón. Y los que están en la vejiga y debajo de la vejiga, por ejemplo, el cáncer de vejiga, las vejigas neurogénicas por neuropatía diabética o por daño medular, por ejemplo, o por ACV, también las vejigas neurogénicas. Son cuadros disfuncionales, ¿no? Y a nivel de la uretra, las estrecheces postquirúrgicas, ¿no? Las de postinfecciosas o postraumáticas. Y obviamente, el adenoma de próstata o HBP o hiperplasia benigna de próstata y el carcinoma prostático. Entonces, mire cuántas causas pueden ocasionar uropatía obstructiva. Entonces, pueden ser congénitas, adquiridas, entonces, variedad. Pero en este cuadrito es lo mismo, solo que quiero que vean, miren. Hay causas, como les mencioné, por arriba de la vejiga, que puede ser en el uréter, por arriba de la vejiga, que les dije cuáles son. Y hay causas que están en la vejiga y hacia abajo, en la uretra, en la vejiga. Entonces, quiero que recuerden que una forma de enfocar a un paciente con sospecha de uropatía obstructiva son, o es una uropatía, una alteración supravesical o infravesical, ¿no? Cuando uno orienta así, las causas se limitan un poco más. A decir, supravesical, todas estas, e infravesicales, todas las de acá. ¿Ya? Entonces, en las infravesicales, lo más común en el paciente varón, HBP y los cánceres de próstata o vejiga. En el adulto medio, las litiasis, las vejigas neurogénicas por diabetes o por daño en la médula, ¿no? Y otro caso también en la mujer, el cáncer de cuello uterino y de colon. ¿Ya? Y a nivel uretral, las estenosis, que es lo más común, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo encuentro un paciente con hallazgo de una uropatía infravesical, las causas se limitan bastante, a decir solamente uropatía obstructiva o no tener claro dónde está el nivel de obstrucción. ¿Ya? Aquí les traigo un poquito en tiempos. Obviamente que los hallazgos, las lesiones en la vía urinaria por obstrucción urinaria va a depender
si está en la parte superior o en la parte inferior, de la rapidez con que se obstruye la vía urinaria, el tiempo que está obstruido, el grado, si es una obstrucción completa o si es una obstrucción incompleta. Y obviamente, mientras más infecciones añadidas tenga, más daño va a tener ese paciente en la vía urinaria. Entonces, estas que en la fase inicial, ¿no? Recuerden que si se tapa la vía urinaria, el flujo urinario que va hacia adelante empieza a estancarse. Y esa presión de la orina dentro de la vía urinaria, pues empieza a ser transmitida retrógradamente hacia atrás, hacia el riñón. Y eso va a ocasionar poco a poco dilatación de la vía urinaria, ¿no? Por ejemplo, en la fase inicial va a haber dilatación de la vía urinaria, aplanamiento de las papilas arriba en el riñón, dilatación tubular y edema renal, ¿no? Cuando ya se empieza a dilatar los túbulos colectores de la nefrona distal, ¿no? Vas a conseguir nuevamente con atrofia del epitelio. Y luego que se altera el túbulo colector o la parte distal, empieza a afectar progresivamente, transmitiendo esa presión hacia los túbulos proximales, ¿no? En la fase inicial. Si esto se mantiene por 4 semanas, empieza a alterarse la médula renal. Se empieza a adelgazar, ¿no? Y se reduce en 50%, y la corteza empieza a adelgazar luego. Miren, ya después de 2 meses, a las 8 semanas, hay una disminución muy marcada del parénquima renal y puede ya haber fibrosis intersticial. Terminando, si es que esto no se corrige, con fibrosis al nivel de los glomérulos y obviamente tendencia a la llanelización. ¿Por qué les digo esto? Porque el diagnóstico adecuado y oportuno en su momento puede hacer que esto se revierta y no llegue a la fibrosis. Porque una vez que está en fibrosis o daño muy avanzado a nivel riñón, ya no hay mucho que hacer y ese paciente va a terminar en poco tiempo en diálisis. ¿No? Entonces, si el paciente, en cambio, se diagnostica precozmente, se le da el tratamiento adecuado y ese riñón puede recuperarse. ¿Ya? A ver por acá. Entonces, miren, esto es sacado de sus diapositivas que han colgado en su sistema. Aquí nos dan el ejemplo de una obstrucción a nivel de la llegada del uréter en la vejiga a través de un cálculo. Entonces, inicialmente, como les dije, va a haber aumento de la presión intraurinaria y esa presión se transmite hacia arriba. Y a su vez empieza a dilatar la vía urinaria, ¿no? Hacia arriba. Cuando ya esta progresa, el uréter o la vía urinaria se empieza a hacer tortuoso, se empieza a ensanchar, ¿no? Y esto se transmite hacia la pelvis renal, ¿no? Aquí nos dan un ejemplo de una hidronefrosis, en la parte superior de la pelvis. Y acá nos da un ejemplo de hidronefrosis de la unión pielo-ureteral. ¿Ya? Entonces, esta sería una obstrucción extrarrenal de la pelvis, esta sería una obstrucción intrarrenal de la pelvis. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si la obstrucción no está acá en la parte alta de la vía urinaria, sino está abajo, como en el adenoma prostático o hiperplasia prostática? Entonces la obstrucción se da acá, ¿no? Y toda esta presión que ocasiona la orina acumulada se transmite luego hacia arriba, retrógradamente, ¿no? Entonces, aquí, para que haya daño renal, o sea, daño de riñón, probablemente va a tomar más tiempo que si la lesión está a este nivel, ¿no? En la parte alta, obviamente. ¿Ya? Este es un cuadrito que les he sacado de su texto, ¿no? En la cual nos habla de los cambios hemodinámicos, tubulares, y cuáles son las características clínicas. Cuando hay una obstrucción, ojo, este es cuando es una obstrucción de los uréteres, o sea, la parte alta,
pero bilateral. Bilateral. ¿Ya? Bilateral. Entonces nos hablan de un montón y de un sinnúmero de cambios hemodinámicos, ¿no? Como aumento del flujo sanguíneo renal, luego disminución de la tasa de filtración glomerular, disminución del flujo sanguíneo medular y aumento de prostaglandinas. Entonces, en un primer momento, esto va a ocasionar, pues obviamente, dolor, ¿no? Dolor, porque es agudo. Dolor por distensión de la cápsula. Puede haber oliguria y anuria. Entonces, en un primer momento, cuando un paciente viene con dolor intenso a nivel lumbar y es catalogado como cólico renureteral, los analgésicos tipo AINES pueden calmar el dolor. ¿Por qué? Porque bloquean a estas prostaglandinas, ¿no? Especialmente la prostaglandina E2, ¿no? Entonces, es por eso se explica de por qué los analgésicos tipo AINES pueden calmar el dolor en un primer momento. Pero además, este dolor tan intenso, que también hay estos mecanismos, que suele asociarse a otro tipo de medicamento, ¿no? Entonces, cuando es un dolor agudo, ¿no? Y hay una obstrucción aguda, el dolor es lo más característico. Y si es bilateral de los dos uréteres, no pasa orina hacia abajo. Entonces puede haber anuria o oligoanuria. En cambio, cuando el proceso es crónico, ¿no? Cuando el proceso es crónico, ya como ustedes ven, no aparece el dolor como síntoma principal. El dolor suele ser ya un poco más sordo, ¿no? O menos llamativo, pero sí hay cambios o datos clínicos de insuficiencia renal o hipertensión arterial, ¿no? Y otros así. Si está en falla renal crónica, pues habrá acidosis, ¿no? Y cuando se resuelve la obstrucción, cuando ya se quite ese cálculo, se opera esa próstata, se pone sonda, ¿no? Ahí lo que llama la atención siempre es la diuresis post-obstructiva. ¿Por qué? Lo que sucede acá es que cuando hay una obstrucción a nivel de la vía urinaria, la hormona antidiurética que suele actuar a nivel colector o a nivel de túbulos distales, que es la que hace que la orina se reabsorba, que jale agua y la orina sea poca, cuando se desobstruye, el túbulo queda como refractario a la hormona antidiurética, es decir, no le hace caso. Y por lo tanto, la hormona antidiurética, que lo que hace es ahorrar agua, no funciona y el agua se va por la vía urinaria. Entonces suelen hacer poliuria y es lo que se llama la diuresis o poliuria post-obstructiva. ¿Por qué? Por una refractariedad a la hormona antidiurética. ¿Ya? Hay muchas más que hablar en fisiopatología, pero les he querido traer las cosas más puntuales. ¿Cuál es el dato clínico? ¿Cómo suelen presentarse estos pacientes con uropatía obstructiva? Hay que recordar que algunos síntomas son poco característicos y pueden traer diversa índole. ¿Y esto qué va a depender? A nivel de dónde está la localización de la obstrucción. Si está supravesical o infravesical. De la rapidez con que se obstruye esa vía urinaria, ¿no? Y del grado, si es completo o incompleto, de la obstrucción de la vía urinaria. El dolor en la parte de la obstrucción aguda es lo más llamativo. Es lo más llamativo. El dolor con la obstrucción aguda suele ser cólico, miren, cólico, es decir, que va y viene, fluctuante, pero intenso, tipo retorcijón. Esa es la característica para que sea cólico. Miren, irradiación típica. ¿Hacia dónde? Recorriendo el trayecto del uréter. Es decir, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Y puede irradiar hacia los genitales, ¿no? Esto es lo que se llama el cólico renureteral. El cólico renureteral. En cambio, en las obstrucciones subagudas, el dolor suele ser más impreciso. Puede haber dolor en el flanco o en la parte del abdomen, en la mitad del abdomen de ese lado del riñón. Y en cambio, en las obstrucciones crónicas, ya el dolor ya no es lo llamativo. Pueden ser asintomáticos sin dolor. Y lo que más bien acá uno se da cuenta, a veces por hallazgos, en chequeos de trabajo, en chequeos
médicos es insuficiencia renal, ¿no? Insuficiencia renal. Entonces, no se asombren si encuentran un paciente con una hidronefrosis severa del riñón, ¿no? Y que no haya tenido dolor o que no tenga dolor en ese momento y que ya esté con insuficiencia renal, incluso para diálisis, ¿no? No es raro, ¿no? Hay pacientes que vienen con insuficiencia renal avanzada, que están en ecografía y tienen una hidronefrosis severa y que no tengan dolor. Sí hay, ¿no? Pero a veces uno preguntando en su historial ha habido episodios antiguamente de algún tipo de dolor, ¿no? Pero sin embargo, en el dolor, en la obstrucción aguda, lo llamativo sí es el dolor, ¿ya? El dolor. Entonces, un signo clínico es el dolor. Otro dato clínico que pueden tener los pacientes, ¿no? Acá está. Esta es las características del cólico renoureteral. Cuando el cálculo o la obstrucción es arriba, solo en el riñón, bien arriba, el dolor es acá, en esta zona por arriba del flanco. Tanto en la parte de delante como en la parte posterior. Ese es un dolor lumbar. Es una lumbalgia que tiene cierta irradiación anterior. Pero cuando la obstrucción es ya en el uréter, o de repente un cálculo está bajando y recorre el uréter, ya tiene la característica del cólico ureteral. Tipo intenso, tipo cólico, intenso, que va y viene fluctuante, que tiene una irradiación típica, de atrás hacia adelante, ¿no? De atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, es un dolor que va en el flanco o en la espalda, el dolor lumbar, irradiación a flanco, a fosa ilíaca, y que puede irradiar hasta los genitales, ¿no? Hasta el escroto, y en el caso de la mujer hacia el labio, hacia los labios genitales, ¿no? Estas son las características del cólico renoureteral. También el paciente puede tener alteraciones del volumen urinario, pero hay que recordar que el volumen urinario es un mal indicador de obstrucción urinaria. Es muy útil cuando el paciente viene en anuria aguda o anuria brusca. Ahí sí es muy orientador a que un paciente que venga con anuria brusca, de un momento a otro, ya 8 horas que no orina, de un momento a otro, eso se ayuda muchísimo porque indica o orienta mucho que el problema sea una obstrucción. En cambio, si viene con anuria de semanas, de días, pues que uno sospecha obstrucción por anuria de ese tipo queda un poco más alejado, ¿no? Entonces, la anuria se puede dar por una obstrucción bilateral. ¿De quién? De los uréteres, ¿no? Bilateral y completa. O puede ser que haya una anuria por obstrucción de la vía urinaria, pero en el paciente monorreno. Es decir, en el paciente que tiene un solo riñón, obviamente va a haber anuria si se tapa esa vía urinaria, pues no, obviamente. Ya hay monorrenos de nacimiento, monorrenos por algún daño renal en el riñón que tenía antes, o monorrenos quirúrgicos, pacientes que le operan de un riñón y tienen un solo riñón, ¿no? Entonces, la anuria brusca, sobre todo, o anuria aguda, sí ayuda a pensar que puede haber una obstrucción urinaria. Pero los pacientes con obstrucción urinaria también pueden hacer poliuria o nocturia, ¿no? Y esto se ve generalmente en obstrucciones incompletas, obviamente, ¿no? O incluso el volumen urinario puede estar normal y tener obstrucción, sobre todo en obstrucciones incompletas, ¿ya? Además, el paciente puede debutar, ¿no? Que venga por una infección urinaria y cuando hace uno de los estudios se encuentra obstrucciones. ¿Cómo suelen ser? Obstrucciones crónicas incompletas. O también, como les dije anteriormente, puede ser que el paciente ya se le encuentre en insuficiencia renal, incluso grave, ¿no? Y que recién se le diagnostique, ¿no? Y esto se ve cuando la obstrucción ha sido persistente, crónica. Pueden asociar acidosis metabólica e hiperpotasemia, ¿no? Entonces, cuando ya tienen daño al parénquima renal,
de insuficiencia renal, ya se habla de nefropatía obstructiva. Si no hay insuficiencia renal, se hablará de solamente uropatía obstructiva. También puede el paciente venir con hematuria, con sangrado urinario, ¿no? Si es crónica, algo insidiosa, uno puede pensar que es tumoral, un cáncer, ¿no? Aunque también puede ser hematuria aguda. Pero si es una hematuria aguda, con dolor, tipo cólico renal, lo primero que uno piensa es litiasis, cálculo renal, cálculo ureteral, cálculo uretral. ¿Ya? Entonces los síntomas pueden ser hematuria, insuficiencia renal, infección urinaria, dolor cólico renal, ¿no? Y también puede haber, como les dije anteriormente, este tema de la anuria, ¿no? De la anuria. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico inicialmente va a ser sopesado en la parte clínica, pero independiente si sospecho yo una anuria, una obstrucción aguda o una obstrucción crónica, mínimamente lo primero que se pide, ¿no? La primera prueba que se pide es una ecografía abdominal o una ecografía reno-vesical o reno-vesico-prostática. ¿Por qué? Porque la ecografía sí nos va a decir cuánta dilatación hay en la vía urinaria, ¿no? Sobre todo arriba en el riñón. Nos va a medir el parénquima renal. No se ve que un parénquima adelgazado, pequeño, habla de que un cuadro crónico, ¿no? ¿Cuál es el problema con la ecografía? Es que en los uréteres, cuando no está dilatado o cuando la dilatación es baja, no lo ve la ecografía. Entonces, eso es inconveniente, ¿no? Que no ve en la parte ureteral, ¿no? Otra cosa, si tiene un paciente con obstrucción, hay casos en la cual tiene obstrucción y la ecografía no alcanza a ver hidronefrosis o sale que no hay hidronefrosis. Entonces, la ausencia de hidronefrosis no excluye una obstrucción completa. Sobre todo cuando la obstrucción es aguda y todavía no se ha dilatado los uréteres, ¿no? Y o cuando el paciente es muy obeso, que no ayuda, o está muy distendido, que la ecografía no alcanza a verlo, ¿no? Adecuadamente. Aún así, miren su especificidad y su sensibilidad de la ecografía, 90%, para detectar hidronefrosis, ¿no? Hidronefrosis. ¿Cuál es la prueba que sí ayuda a demostrar este tipo de problemas y que lo soluciona? Es la tomografía. La tomografía, muy buena sensibilidad para detectar cálculos urinarios, y no solamente los cálculos, sino también el nivel donde está localizado y también si tiene o no tiene dilatación de la vía urinaria. A cualquier nivel lo alcanza a ver la tomografía, ¿no? Hay otras pruebas también, por ejemplo, el urograma excretor, ¿no? O urografía excretoria, y otras pruebas como ya se usan la resonancia magnética o tecnología como, por ejemplo, los radioisopos, ¿no? En el examen de orina, que a veces pedimos en emergencia, podemos encontrar hematuria, ya les dije, sobre todo cuando haya historia de litiasis o hay sospecha de litiasis o algún tipo de cáncer, ¿no? O en infecciones urinarias también puede haber algo de hematuria, puede haber leucocituria y proteinuria leve. Si hacemos una bioquímica, podemos de repente encontrar hiperazoemia, indicador de insuficiencia renal o injuria renal. Si hacemos un AGA con electrolitos, puede haber acidosis metabólica o trastorno del potasio. Bien, entonces, hasta ahí, uropatía obstructiva en sus conceptos generales. ¿Qué hay de la HBP, hipertrofia benigna de próstata? Su cuadro clínico, pues, como ya lo han visto en el sistema, en su clase, hay síntomas de llenado, nocturia, polaquiuria, urgencia miccional, incontinencia. Puede haber síntomas de vaciado, chorro débil, esfuerzo miccional,
micción intermitente, goteo terminal. Puede haber síntomas postmiccionales, como vaciado incompleto, sensación de vaciado incompleto o goteo postmiccional. Y pueden haber complicaciones, retención urinaria, que no puede llegar con globo vesical, infecciones a repetición, hematuria persistente, hidronefrosis, falla renal y presencia de cálculos o divertículos vesicales. Entonces, esto es lo que se llama el síndrome prostático, ¿no? Síndrome prostático, ¿no? O en la actualidad se habla de síntomas del tracto urinario inferior. Síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, si un paciente viene con síndrome prostático, varón de 50 años, 60 años, 70 años, lo primero que voy a pensar es patología prostática, si es varón, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de hipertrofia benigna de próstata? Dos formas. O le hago tacto rectal, ¿no? Tacto rectal, en el cual demuestre yo que la próstata aumenta de tamaño, pero que debe ser lisa, homogénea, no debe haber dolor y no debe haber nódulos para pensar en HBP, sino pensar en un cáncer prostático de repente. Y la otra forma de demostrar próstata aumentada de tamaño, obviamente la ecografía prostática. ¿Ya? Entonces, diagnóstico HBP es con síntomas de síndrome prostático más la demostración de próstata agrandada, sea por tacto rectal o sea por ecografía. ¿Ya? Antes había pacientes que tenían aparente síndrome prostático y cuando uno hace el estudio no era HBP. Entonces a eso es como se le llamaba anteriormente, prostatismo, que parecía un HBP pero no era HBP y al final terminaban siendo un cáncer vesical, un problema neurogénico, problemas de uretra o del meato. Entonces, hoy en día ya no se habla de prostatismo, ¿no? Sino se habla de síntomas del tracto urinario inferior. ¿Cuáles son? Ya les dije, ¿no? Nicturia, urgencia miccional, incontinencia, sensación de vaciado incompleto, goteo miccional, goteo postmiccional, síntomas del tracto urinario inferior. ¿Quiénes pueden dar? Y hay que tener cuidado porque pueden confundirnos con un HBP, el cáncer vesical, las disfunciones, las vejigas neurogénicas, por ejemplo, vejiga neurogénica diabética, vejiga neurogénica por daño medular, vejiga neurogénica por ACV, estenosis de la uretra o del meato uretral, también pueden dar síntomas parecidos a un problema prostático, litiasis vesical, infecciones urinarias. Entonces, hay que tener cuidado con esas patologías. Bien. Entonces, ¿cómo orientarnos ante un paciente con sospecha de obstrucción urinaria? Bueno, obviamente todo parte de una buena anamnesis, ¿no? Si ha habido historia o viene con historia de cólico ureteral, pues pensaré que la obstrucción está arriba. Si ya viene con antecedentes de cólico ureteral y ahora viene con anuria, pensaré que una obstrucción baja. Antecedentes, si ha habido litiasis, problemas prostáticos, cirugías recientes, diabetes, ACV. Si hay historia de anuria, si viene con anuria. Importantísimo buscar globo vesical. Investigar globo vesical. Porque cuando un paciente encuentra un globo vesical, directamente uno piensa que la obstrucción es abajo, infravesical, y ya no tengo que buscar arriba en los uréteres. Pero si yo sospecho obstrucción urinaria y no encuentro globo vesical, o la obstrucción está por arriba en la vejiga, ¿ya? O recién está empezando la obstrucción, ¿ya? De esta manera que todavía no dilata la vejiga ni los uréteres. Entonces, esta le he sacado de su texto, de su libro texto. No, miren. Sospecha de oliguria, sospecha de obstrucción por anuria brusca, o oliguria brusca, o anuria de poquitos días de evolución. Lo primero que voy a buscar
cómo está esa región hipogástrica. Voy a palpar, voy a percutir la región suprapúbica. ¿Para qué? Para ver si hay o no retención urinaria o globo vesical. Si hay globo vesical, el enfoque es de una manera. Pero si yo sospecho de obstrucción urinaria y no encuentro globo vesical, pues pensaré que la obstrucción está por arriba. Entonces, pediré una ecografía renal y otras pruebas para buscar dónde la patología por arriba de la vejiga. Entonces, un punto crucial es ver si hay o no globo vesical. Y de ahí parte todo el enfoque del paciente. Ya, si yo encuentro globo, me echo a buscar la obstrucción por debajo de la vejiga o en la vejiga misma, en el cuello. Pero si no encuentro globo y está en anuria o está en oliguria franca, pues tendré que buscar la obstrucción por arriba de la vejiga, una ecografía u otras pruebas. Bien, Caso entonces, clínico. Paciente varón de 50 años, acude al consultorio externo por presentar desde hace un año disminución. Este es su caso de que le he traído de su texto, ¿ya? En el cual nos habla pues de una patología conocida, ¿no? Y común, ¿no? Miren, varón, 50 años, un año de evolución con síntomas de disminución del chorro urinario, dificultad para iniciar la micción. Entonces, y que hace 6 meses viene con nicturia, ¿no? Con nicturia. Entonces, hasta acá, obviamente tiene todos los síntomas de un síndrome prostático, o los llamados síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, varón de 50 años con síntomas del tracto urinario inferior es automático pensar que requiere tacto rectal. Entonces le hacen el tacto rectal, miren, la encuentran próstata aumentada de tamaño, blanda, probablemente esté lisa y probablemente no haya nódulos. Para asegurarse le hacen un PSA y está normal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que salta en este paciente con síndrome prostático y tiene próstata agrandada y tiene más de 50 años? Pues HBP, ¿no? HBP. ¿Ya? Ahora, veamos este otro pacientito que le mencioné al inicio. Este ya no tiene 50 años, ojo, tiene 44, es más adulto, ojo, medio. Pero es varón, 44 años, obeso, que viene a la guardia con un cuadro de dolor lumbar, tipo cólico, que irradia hacia adelante y compromete los genitales. ¿De cuántas horas? De 6 horas de evolución. ¿No? El dolor se localiza en el lado izquierdo, o sea, es una lumbalgia izquierda con irradiación anterior y hacia los genitales. Y presenta gran inquietud y desasosiego. Entonces, hasta ahí cumple las características clínicas de un cólico reno-ureteral, ¿no? Reno-ureteral. Tiene toda la clínica reno-ureteral. Tipo cólico, agudo, intenso, ¿no? Y probablemente hasta tenga náuseas y vómitos. Entonces lo interpretan como cólico reno-ureteral. Y le inician analgesia endovenosa. Le examinan y es normal. No hay antecedentes personales de importancia, ¿no? Entonces, ante un paciente que tenga cólico reno-ureteral con dolor agudo y es joven, la primera posibilidad que se trate es de un cálculo urinario. Lo tienen en la guardia unas horas y le empieza a notar anuria. Entonces, anuria. Y lo que presupone una obstrucción infravesical por un litro. Pero como la percusión suprapúbica no puede ser evaluada por el abundante panículo adiposo, por la obesidad, pues, ¿no? La presencia de anuria lleva a la realización de un cateterismo vesical, pero el catéter progresa por la uretra hasta la vejiga sin obtener orina. Entonces, yo estoy pensando que es un cálculo, porque es un cólico reno-ureteral, la primera sospecha es cálculo. Entonces, y está en anuria, brusca. Entonces, tiene todo el criterio clínico de que pensemos que hay una obstrucción urinaria. Pero ¿qué cosa no cuadra? No cuadra pues que
como bueno, no se puede examinar la zona hipogástrica, le han puesto sonda y no sale orina, es decir, no hay globo vesical. Entonces, para que un paciente tenga anuria, son dos cosas. O la obstrucción está en la uretra, por debajo de la vejiga, o la obstrucción está en los dos uréteres, por arriba de la vejiga, en pacientes promedio. ¿Ya? Pero ya descarté que se trate de una obstrucción infravesical porque le he hecho cateterismo vesical y no hay orina en la vejiga, de vejiga para abajo. Entonces, ¿cuál es la otra opción? La otra opción que sea una obstrucción bilateral de los uréteres. Pero es más raro, más difícil. Entonces, ¿qué ha pasado con este paciente? Yo sospecho de que es obstrucción urinaria. Entonces le hacen una ecografía y se dan cuenta, aunque el paciente es joven, que se trata de un paciente monorreno. Monorreno. Entonces, si es un paciente monorreno que se demuestra, entonces sí te he explicado pues que tenga anuria por arriba de la vejiga, porque tiene un solo uréter y se ha tapado. ¿Ya? Entonces, pero anuria brusca, cólico renoureteral, la sospecha es obstrucción urinaria completa. En este caso ha sido de paciente monorreno y por lo cual es probable la obstrucción por arriba de la vejiga. Pero si yo hubiese encontrado globo vesical, pues la sospecha está obviamente que la obstrucción está por debajo de la vejiga en la uretra, ¿no? Y así se demostró, ¿no? En caso de España. Y al final le hacen tomografía y le encuentran pues que el litio, el cálculo está en el uréter, ¿no? Justo abajo, ya entrando a la vejiga. ¿Ya? Entonces, este es el casito que les traigo para comentarles al final y todo el resumen de lo que concierne a uropatía obstructiva. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver, alumnos. Ya para dar por concluido, creo que me pasé 4 minutos. ¿Ha quedado todo claro, alumnos? ¿Alguna pregunta? A ver, Joseph. A ver, ¿alguna pregunta, muchachos? Entonces no se olviden en lo que es obstrucción urinaria. Un dato que ayude es el cólico renoureteral. Un dato que ayude es la anuria o la liguria de pocas horas de evolución en los casos agudos. En los casos crónicos, ya el dolor baja de ser lo característico y más bien viene con síntomas de nefropatía, ¿no? La primera prueba a pedir es siempre una imagenológica para demostrar hidronefrosis y de acuerdo a eso actuar, ¿no? Y en el paciente del contexto de una emergencia, pues siempre hay que buscar a ver si hay globo vesical, ¿no? Para ver si hay retención urinaria. A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor, gracias. Bien, si no hubiera preguntas, entonces, desde